Eh, bueno, primero, señores directores de carrera, estudiantes, el cuerpo académico, hemos invitado a empleadores, a los miembros de la comunidad, primero que todo darles la bienvenida y agradecer que se encuentren conectados con nosotros hoy, ahora en la tarde. Eh, Esta actividad se enmarca dentro de la vinculación con el medio, de este ciclo de webinars que como institución y especialmente como sede virtual queremos promover, como un espacio que nos permita invitar a expertos de distintas disciplinas para poder discutir sobre las problemáticas actuales de la sociedad en un espacio en el cual podamos compartir nuestras visiones, o ideas o inquietudes. Más adelante va a haber una ronda de preguntas y un espacio donde también podamos compartir con el experto que viene hoy, con la experta, la temática, nuestras inquietudes, nuestras visiones sobre cómo afrontar la crisis actual. Pero más allá de esta charla de hoy, estos espacios de reflexión nos permiten a nosotros, como opción, enriquecernos del conocimiento del entorno, en el caso del experto que expone, pero principalmente también de los miembros de la comunidad a los que hemos invitado en esta ocasión. Esta es una charla que está abierta, como les decía, no solo a estudiantes, sino que también al medio en general. Eh, la charla de hoy nos invita a conversar sobre el rol que juega la prevención de riesgos y especialmente los desafíos que nos impone en la crisis sanitaria actual y la gestión ambiental. Prevención de riesgos y la carrera de gestión ambiental y sustentabilidad son carreras nuevas en nuestra modalidad. Y con esta actividad esperamos que sea una de las muchas más organizadas por estas carreras. Entonces, eh, bueno, sin más que agregar, nuevamente les doy la bienvenida, nuestro completo agradecimiento por su participación y desde ya los dejamos invitados a todas las demás actividades que podamos ir organizando como institución. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí para dar un contexto, además queremos invitar a la directora de las carreras donde está prevención de riesgo, que es Daniela Villaseca. Por favor, Daniela. Hola, buenas tardes. Como muy bien Francisco habló de mí, yo soy la directora de prevención de riesgos y quiero darle la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas, partiendo en el área de nosotros y esperamos que se extienda mucho más y haya muchas otras más actividades. Quiero darle también una cordial bienvenida a Carolina Schonfeld, que es la experta que nos va a hablar hoy día de esta importantísima rol que tiene, ¿cierto?, el prevencionista de riesgos ya en esta crisis sanitaria y en lo que estamos viviendo también, porque nosotros vemos en las noticias que siempre, ¿cierto?, nos dicen prevención, ¿cierto?, que usar mascarilla, ¿ya?, u otra serie de medidas que nosotros como simples civiles, podríamos decirlo así, ¿cierto?, deberíamos tomar. Pero gracias a Carolina hoy día nos vamos a enterar un poquito más de todo lo que podríamos nosotros hacer y el rol que tienen ellos como prevencionistas para ayudarnos a sobrellevar todo este problema que estamos viviendo en la actualidad. Así que esperemos que tengamos muchas más actividades y como bien decía Francisco, cada cierto tiempo les vamos a ir enviando un link para que ustedes, ¿cierto?, vayan escribiendo, ya plasmando ahí tres, ¿cierto?, conceptos importantes de lo que estamos, ¿cierto?, viendo durante la charla. Perfecto, muchas gracias. Ahora, un poco se adelantaron y me presentaron ya a Carolina Schonfeld. Yo les cuento que ella es experta en prevención de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad e ingeniera en prevención de riesgos. Quiero darle la más cordial bienvenida. Por favor, Carolina, el espacio es todo. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? Se escucha muy bien. Ya, qué bueno. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Schonfeld. Ya, como bien me presentaron, soy ingeniera en prevención de riesgos, calidad y ambiente. Y actualmente me encuentro trabajando, claro, en la Asociación Chilena de Seguridad, pero me he desempeñado también en otras empresas y en otras instituciones de distintas formas. Ya, en un tiempo en la docencia, pero también en
empresas como asesorando, ¿cierto? Y viendo el rol preventivo ya en terreno, que es lo que nosotros generalmente hacemos. Ya, les voy a proyectar. ¿Se ve bien? ¿Me avisan, por favor? Sí, se ve muy bien. Ya, súper. Bueno, el rol del experto en prevención y la gestión ambiental en la crisis sanitaria. Ya nos pegó de golpe esta crisis sanitaria. Nosotros yo creo que no sabíamos mucho que existía el coronavirus. Ya vamos a ver que no es algo nuevo, no es un virus que no existía anteriormente, sino que ya estaba entre nosotros, pero que hasta acá no había llegado, ¿cierto? Y la cepa que nos atacó no existía anteriormente, ¿ya? Pero sí se estaba dando que el rol del experto en prevención, ¿cierto? Habían muchos expertos en prevención, teníamos un poquito menos de campo y ahora con la crisis sanitaria volvemos a la palestra, ya volvemos a ser totalmente necesarios, pero siempre, ¿cierto? Tenemos que estar inmersos dentro de las empresas y jugamos un rol muy importante, ¿ya? Esta es una carrera que juega un rol importante, igualmente que la gestión ambiental y por sobre todo la sustentabilidad, que es algo que se está viendo, ¿cierto? Más a menudo y va a ser más constante en estos tiempos. Esta información, ¿cierto? Está extraída el día de hoy, ya, yo creo que la mayoría lo pueden haber visto ya, son del reporte diario, reporte nacional, ya no estamos hablando del internacional. Entre los casos activos van 15.564, ya, y se anunció hasta las 21 horas del día de ayer, 406 casos diarios, ¿ya? Se está haciendo la distinción entre sintomáticos y asintomáticos, ¿ya? Y ahora hace poco los no informados, porque nos dimos cuenta de que había personas que presentaban síntomas, pero habían personas que igualmente presentaban el virus, pero no tenían ningún tipo de síntomas, pero sí contagian, que eso es muy importante, ¿cierto? Y por eso no podemos bajar la guardia y tenemos que tener todas las medidas preventivas dentro de los lugares de trabajo, como también dentro del hogar. Personas fallecidas, ya hasta las 21 horas del día de ayer se anunciaron 42 nuevos fallecidos, ya, pero tenemos 10.958 personas. Si bien no somos el lugar donde más ha existido un fallecimiento de personas, ni tampoco tenemos el número más alto de contagiados, pero sí son números bastante grandes y aunque fuera una, ¿cierto? Nosotros como personas de prevención, ¿cierto? Nos vamos a preocupar de esas personas y por sobre todo también de los trabajadores, ¿ya? Los exámenes. Los exámenes son muy importantes, son aquellos que nos van a dar, ¿cierto? La herramienta para poder distinguir quiénes están contagiados y quiénes no, y para también poder tener una trazabilidad. Más adelante vamos a hablar de la gestión preventiva y dentro de esa gestión preventiva que nosotros tenemos que realizar está el hacer una trazabilidad y saber de dónde viene el contagio, ¿cierto? Y cuáles son las personas que están contagiadas y cuáles son las personas que podrían estarlo, ¿ya? Es muy importante que nosotros los tengamos identificados, perdón, dentro de nuestra empresa. Como características generales, primero, ¿qué es? Coronavirus, ¿cierto? Su nombre lo dice, es un virus, ¿ya? Pero este coronavirus o COVID-19, como se le está llamando, o SARS-CoV-2, que también se le puede llamar de esa forma, ¿cierto? Es una cepa nueva, es una cepa de la familia de coronavirus, que como lo mencioné anteriormente, ya existía, pero quizás nosotros no teníamos noción o no sabíamos que existía, pero sí estaba identificado. Lo que sí que esta cepa de coronavirus de esta familia no se había presentado en humanos, ¿ya? ¿Qué es lo que puede generar? Puede generar desde un resfriado hasta una insuficiencia respiratoria grave. Toda esta familia va a generar, ¿cierto? Desde un resfriado común hasta una insuficiencia respiratoria aguda grave. ¿Cómo se contagia? ¿Ya? Se contagia a través de persona a persona, ¿ya? Vamos a ver igual las vías de contagio, pero cuando nosotros tenemos como persona un contacto con otra persona que está enferma y tiene este coronavirus en su organismo, nosotros nos vamos a contagiar, ¿ya?
Signos y síntomas han cambiado, han mutado, al principio eran muchos menos, ahora vamos a ver que vamos a tener distintos síntomas que nosotros vamos a poder describir. No necesariamente podemos tenerlos todos, hay personas que los tienen todos, hay personas que tienen solo uno, solo dos, ¿ya? Pero eso no va a decir que no estén contagiados. Síntomas, según el MinSal, ya tenemos varias normativas asociadas y va cambiando cada vez que el ministro, ¿cierto?, genera algún anuncio, se va tomando una normativa nueva y tenemos resoluciones, tenemos ordinarios, tenemos leyes que han salido durante este tiempo, que es súper importante que nosotros tengamos también la noción y que usted, ¿cierto?, como prevencionista y también como personas que están dentro de la empresa, podamos tener, ¿cierto?, la, podamos tener la resolución, ¿cierto?, asociada a lo que nosotros estamos hablando. Algunos síntomas que describe el Ministerio de Salud, tenemos la fiebre por 37,8, tenemos tos, disnea, dolor torácico, odinofagia, mialgias, calofrío, cefalea, diarrea, anosmia y ageusia, ¿ya? Estamos viendo que va cambiando, va mutando, tenemos distintos síntomas. Al principio la mayoría hablaba de fiebre, hablaba de tos, hablaba de un dolor torácico quizás, un poco, ¿cierto?, un dolor muscular, pero ya después cambió a que perdíamos el olfato, ya perdíamos el gusto, entonces va cada vez cambiando, se va diferenciando de persona a persona, se va diferenciando también según la edad de las personas, ya vimos que en los grupos de riesgo que están asociados mayormente a personas que tienen más edad y a personas que tienen enfermedades previas, más que en los niños, pero eso no quiere decir que tampoco estén, que tampoco se contagien, pero, y ni que tampoco les afecte. También las características generales, como vimos, teníamos las vías de contagio, ¿ya? Se transmite de persona a persona por medio de gotitas al tener en contacto cercano con un enfermo, ¿ya? Si nosotros tenemos un contacto cercano con un enfermo y este enfermo tose, por ejemplo, va a generar esta expulsión de gotitas y esas gotitas van a permanecer en el aire. Y al permanecer en el aire, por ejemplo, yo las puedo aspirar y van a entrar a mi organismo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener este contagio. Primero se decía, según la Organización Mundial de la Salud, en marzo, por ejemplo, se decía que rotundamente no se transmitía por el aire. Era algo rotundo, no existía esa transmisión, era totalmente imposible. Ya el 6 de julio declararon que no descartaba esa transmisión por el aire, ya porque tenían evidencia emergente. Todo esto nos ha pegado de tal forma que día a día nosotros vamos a tener que actualizarnos porque día a día este virus va cambiando. No sé si escucharon en las noticias, creo que lo vi hoy o ayer, que teníamos una persona que se volvió a contagiar luego de 3, 4 meses. Eso antes no existía, se supone que uno se podía contagiar solamente una vez y ahora tenemos a alguien que se contagió 2 veces. Entonces, todo lo que tiene que ver con la información y con el virus, tal como el mismo, va mutando, ¿ya? Y no solamente por esta suspensión de gotitas, ya al tener un contacto, sino que también vimos que existía un contacto en las superficies. Ya tenemos una superficie donde una persona que está contagiada al toser, por ejemplo, y tapar su boca con sus manos, toca una superficie y esa superficie también está como contagiada, ¿cierto? Va a tener una presencia del virus y si yo la toco y la llevo a mi cara, puedo contraer, ¿cierto?, este virus al generar un ingreso. Recuerden que las vías de ingreso también puede ser en relación a la inhalación, ¿cierto?, de estas mismas gotitas, pero también puede ser por la boca y por la mucosa de los ojos, que también ha sido comprobado. Tenemos distintos métodos de detección, pero voy a mencionar los dos más comunes, ¿ya? Y obviamente el que tiene como el estándar y el que se utiliza acá en Chile para una confirmación, ¿ya? Una confirmación de este COVID-19, ¿ya? El primero es el PCR, ¿ya? Yo creo que todos hemos escuchado la sigla PCR, ¿ya?
que es en relación a la reacción que tiene por el método que se utiliza al generar, ¿cierto?, este diagnóstico. Es un examen molecular, ¿ya? Lo que se hace es que se toma una muestra, ya, de las secreciones respiratorias nasofaringias, ya es bastante molesto por lo que me han contado las personas que conozco que se lo han realizado, es bastante molesto, ya se realiza por las dos fosas nasales, y después esta secreción, ¿cierto?, se guarda y se realiza el diagnóstico, ¿ya? El objetivo es detectar las personas que van teniendo, ¿cierto?, o tienen este examen positivo y diagnosticamos que existe este coronavirus dentro de su organismo, ¿ya? Se dice que es el más específico, ya que tiene un 67 a un 78% de sensibilidad, ¿ya? Cosa que vamos a ver que el examen que viene no tiene tanta sensibilidad. Eso quiere decir que los resultados pueden ser falsos negativos o falsos positivos, ¿ya? El otro es la serología, ¿ya? La serología nosotros vamos a utilizar, ¿cierto?, sangre para poder generar este test. La serología se utiliza ya principalmente dentro de la empresa al realizar el test rápido. Nosotros tenemos el PCR se realiza en un centro de salud, por ejemplo, ya ahora se está más masivo dentro de las municipalidades, por ejemplo, que van a los lugares de trabajo a realizar los PCR, pero las empresas pueden adquirir distintos test rápidos para generar este positivo o negativo, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Se toma una muestra de sangre muy pequeña, parecido a las personas que tienen diabetes, ya es muy parecido el mecanismo, y lo que se hace es identificar si las personas tienen los anticuerpos contra el coronavirus, ¿ya? Al nosotros poder identificar con este examen los anticuerpos, eso quiere decir que nosotros ya debimos haber creado anticuerpos. Entonces, como limitación, es que tiene una baja sensibilidad o una menor sensibilidad que el PCR, ya que nosotros tenemos que haber realizado o haber generado anticuerpos y quizás los primeros días del contagio, nosotros no vamos a presentar algo positivo, sino que vamos a presentar algo negativo, cosa que necesariamente no pueda cambiar después. Tienen el 50% bordeando, incluso unos menos, de sensibilidad o de efectividad. Por eso se utiliza menos, no es el que utiliza el Ministerio de Salud, ¿ya? Lo hablo como test rápido. Cuando una persona, por ejemplo, dentro de una organización se realizó un PCR, ese PCR, si sale positivo y genera su cuarentena, luego, cuando se realiza otro PCR, también puede volver a ser positivo, y eso quiere decir que tenemos que realizar otro tipo de detección, ya como aparte, que es también por sangre, pero no es a raíz de estos test rápidos, sino que se analiza la sangre propiamente tal. Ahí la persona quizá ya no está contagiando, se asume que ya no está contagiando por las investigaciones que se han realizado, pero sí mantiene, mantiene en los anticuerpos dentro de su organismo, y eso puede dar un positivo en un PCR. Algunos conceptos básicos. Tenemos conceptos básicos que son un poquito enredados, que la autoridad sanitaria nos ha entregado, ¿ya? Porque todos se llaman así, como son todos casos. Tenemos casos sospechosos, confirmados asintomáticos, casos probables, y tenemos el famoso contacto estrecho, ¿ya? El caso sospechoso puede presentar de dos formas. Cuando una persona tiene un cuadro agudo de al menos dos síntomas que son compatibles con COVID-19, es decir, que si tiene tos, por ejemplo, y fiebre por más de 37,8 grados Celsius. O también un paciente que tiene una infección aguda grave y que requiere hospitalización. ¿Ya? A esas personas que tienen estos síntomas, los llamamos como casos sospechosos. Todavía no le realizamos ningún tipo de PCR, pero sí es sospechoso de que tenga cierto COVID-19. El otro es el caso confirmado. El caso confirmado es que esta persona que
anteriormente puede haber sido un caso sospechoso que tenía algún tipo de cuadro o tenía algún tipo de síntoma, ¿ya? Tenemos que generarle este PCR y cuando el PCR sale positivo, nosotros decimos que es un caso confirmado, ¿ya? Hay personas, como lo mencioné anteriormente, que tienen síntomas, pero hay personas que no tienen síntomas, pero sí quizás están en contacto con una persona que sí los tiene, se realizan un PCR, salen positivos, pero son casos confirmados asintomáticos, no tienen ningún tipo de cuadro. Y tenemos también los casos probables. Los casos probables es cuando también tenemos un caso sospechoso, es decir, que tiene algún cuadro agudo, pero al realizar el PCR sale indeterminado. Eso también es posible, es totalmente posible, ¿ya? Y también personas en contacto estrecho, ¿ya? Con que tenemos con algún caso confirmado y que no se ha realizado ningún tipo de PCR, pero que sí desarrolla algún tipo de síntoma, ¿ya? Tomamos en cuenta que, por ejemplo, esta detección con PCR es bastante incómoda y quizás no la vamos a hacer un niño pequeño, pero si está en contacto con una persona que es positiva, es un caso probable y no necesariamente vamos a realizar el PCR, sino que asumimos que está contagiado y dependiendo de sus síntomas va a ser llevado o no a un centro de salud. Hoy en día los centros de salud están copados, ¿cierto? Las mutualidades también. Entonces, cuando es extremadamente necesario que nosotros realicemos o llevemos a nuestra familia, ¿cierto? O a un trabajador a un lugar a hacerse un PCR, también tenemos que tomar en cuenta que va a haber otras personas que sí están contagiadas. Entonces, la idea es que si la persona no presenta muchos síntomas, ¿ya? Y estuvo en contacto con una persona que sí era positiva, es un caso probable y lo más probable es que sí esté contagiada. Otro concepto básico y concepto que también se utiliza mucho, sobre todo en las empresas, es el contacto estrecho, ¿ya? El contacto estrecho tiene o para poder calificarse como contacto estrecho, hay que cumplir con una serie de circunstancias, ¿ya? Pero ¿qué se va a llamar el contacto? Es cuando una persona, ¿ya?, ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19. Tenemos el caso de que una persona presente síntomas y en el caso de que una persona no presente síntomas, pero sabemos que igualmente es positivo. Cuando la persona presenta síntomas, nos tenemos que contar 2 días antes del inicio de los síntomas hasta 14 días después, ¿cierto?, de ese inicio de síntomas. Todo el contacto que tuvo, ¿cierto?, se tuvo con esta persona es denominado un contacto estrecho. Cuando nosotros tenemos una persona que no tiene síntomas, pero se realizó el PCR y por eso nosotros sabemos que es positivo, contamos desde el día que se hizo el PCR hasta los 14 días después de esta toma de examen, ¿ya? Espero haberme explicado bien con esto, que es bastante enredado. Y es súper importante porque nosotros dentro de la empresa, dentro de la gestión preventiva, para realizar una trazabilidad, es decir, si tengo una persona que está positiva, por ejemplo, dentro de mi empresa llegó un trabajador que es positivo por un contacto que tuvo en su casa, que es lo más común. La hermana estaba con COVID y tuvo un contacto. Hicieron un cumpleaños y se contagió de COVID, ¿ya? Ese trabajador que ya es positivo y todavía no se hace el examen PCR quizá, o ya se lo hizo, pero ya es positivo, nosotros tenemos que contar 2 días antes de que él inició el síntoma y 14 días después que esa persona inició los síntomas. En todo ese espacio, ¿cierto?, de tiempo, todos los trabajadores que estuvieron en contacto con ese trabajador positivo, ¿ya?, son un contacto o tuvieron un contacto estrecho, siempre y cuando hayan cumplido con las siguientes circunstancias. Estas circunstancias están descritas dentro de la resolución exenta 424, que es del 7 de junio del 2020, ¿ya? Hay que cumplir con estas circunstancias. Primero, haber mantenido más de 15 minutos de contacto a cara, es decir, estar en el mismo lugar, pero nosotros tuvimos una conversación, por ejemplo, con mi compañero de trabajo, cara a cara, a menos de 1 metro, pero sin mascarilla.
Anteriormente había otra resolución que era la 403 que establecía las mismas circunstancias, pero todo era sin mascarilla. Y esta resolución exenta le agregó este ítem súper importante, que es que se realicen o se genere estas circunstancias, pero con una persona que esté sin esta protección, que es la mascarilla. También haber compartido un espacio cerrado por más de 2 horas. Ya, muy importante en el caso que las empresas todavía estén generando algún tipo de reunión presencial. Vivir o pernoctar en el mismo lugar, ya, tales como hostales, internados o en una casa, ¿cierto? Un hogar de ancianos, etc. Y también haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a un aproximador de 1 metro con otro ocupante que esté contagiado sin mascarilla, ¿ya? Estas son 4 circunstancias que describe la normativa, que en el caso de que se cumpla alguna de ellas, se va a determinar como contacto estrecho. La gestión preventiva. La gestión preventiva, nosotros tenemos lo más actualizado en este caso para esta gestión que nosotros debemos realizar sí o sí dentro de nuestras empresas, es el paso a paso laboral, ¿ya? Este paso a paso fue creado por la autoridad, en donde involucra 7 conceptos, no los quiero llamar paso porque no necesariamente son consecutivos, sino que uno los puede realizar, ¿cierto?, de forma, de distintas formas, ya va dependiendo de la organización de la empresa, pero sí hay que cumplir con los 7. Primero, tenemos que informarnos. Tenemos que saber cuáles son las recomendaciones que entrega la autoridad. Muy importante, la autoridad determina distintas recomendaciones en relación a todas las medidas de prevención que nosotros debemos generar como empresa, además de los pronunciamientos que también se ha generado y de toda la normativa asociada a todo lo que tiene que ver con a todo lo que tiene que ver con el COVID-19, ¿ya? Y las medidas de prevención sanitaria. Estas 3 son muy importantes y son bastante, no son simples de realizar dentro de una empresa, pero sí la mayoría de las personas tiene por lo menos alguna noción. Primero, el uso de mascarillas. Al principio se decía que no era importante su uso, pero después se determinó que sí era muy importante el uso de la mascarilla y por esto también se incluyó dentro de la normativa. El distanciamiento físico, una de las cosas también súper importante es este distanciamiento, el cual nosotros lo debemos mantener dentro del lugar de trabajo y si no lo podemos mantener tenemos que generar distintas barreras físicas para poder, ¿cierto?, separar a nuestros trabajadores. Además de la higiene, limpieza y desinfección. Dentro de todos los lugares de trabajo se debe generar esta higiene, esta limpieza y esta desinfección tiene que ser totalmente establecida, ¿ya? Pero también se debe realizar en distintos casos, como por ejemplo, si yo tengo un trabajador que generó un PCR positivo, es decir, que ya es positivo, yo tengo que realizar una desinfección reactiva aparte de la calendarización que yo ya tengo dentro de mi empresa. También tenemos que organizar y acordar. Es muy importante involucrar a toda la organización, ya desde el gerente, dueño de la empresa, ¿cierto?, hasta el último trabajador. Tenemos que tener, ¿cierto?, todos un involucramiento dentro de lo que tiene que ver con el COVID-19, ¿ya? Obviamente se tienen que asignar todos los recursos, por ende tenemos que tener, ¿cierto?, a los gerentes, tenemos que tener a los dueños de las empresas para poder generar medidas de control, pero también es muy importante que nuestros trabajadores generen un autocuidado. El autocuidado es nuestro caballo de batalla que tiene que sí o sí generarse para poder cumplir con toda la normativa, también cumplir con las medidas de prevención sanitaria. Si la empresa le entrega la mascarilla al trabajador, pero él no la utiliza, igualmente no va a servir de nada, ¿cierto?, que se realice ese gasto para los trabajadores si ellos no ayudan dentro del autocuidado. Por eso es muy importante que los departamentos de prevención o el experto que está a cargo de la empresa, como también los comités paritarios o encargados que tengan que ver con la seguridad, participen dentro de esta información, ¿cierto?, que estén capacitados y que también participen y acuerden cosas. Se elabora un protocolo interno de medidas de prevención. Se debe realizar un plan
¿ya? Un plan en relación a todas las medidas que se van a realizar, tanto para personas que puedan estar en teletrabajo, como también personas que estén generando ya este retorno seguro que tanto se habla. Organizar el trabajo para reducir el contacto entre trabajadores. Ya al principio fue que todos nos tuvimos que aislar, ¿cierto? Las personas que no tienen un cargo indispensable dentro de la empresa y puedan realizar teletrabajo y desempeñar su trabajo desde la casa, la idea es que sí lo realicen, ¿ya? Y que también se pueda organizar el trabajo en el caso de que estas personas ahora, hoy en día, ya hablamos de que puedan retornar, ¿ya? Tenemos que organizar si tenemos grupos de riesgo, tenemos que organizar cuántas personas pueden estar dentro del mismo lugar de trabajo, ¿ya? Se habla de 50 personas máximo dentro de un lugar, pero si tenemos un lugar, por ejemplo, de 10 metros cuadrados, se habla de una, ¿ya? Todo eso lo tenemos que organizar en relación a la disposición de los lugares de trabajo como un escritorio y también que se cumpla cierta distancia mínima y también tenemos que organizar si van a existir turnos porque lo más probable es que quizás dentro de un grupo de trabajo no podamos estar dentro del mismo lugar todas las personas que antes sí estábamos. Socializa y capacita, ¿ya? Es muy importante la señalización, por ejemplo, dentro de la autoridad sanitaria, como también los organismos administradores, no hablo solamente de la asociación, sino que todos los organismos administradores tienen a disposición distinta señalización para que se pueda utilizar dentro de las empresas y también la tiene a disposición la autoridad sanitaria, ¿ya? Pero es muy importante capacitar a los trabajadores y comunicar todo lo que tenga que ver con COVID-19, ya sea protocolos, ya sea las obligaciones que tienen ellos como personas, ya las obligaciones y, y también todas las recomendaciones que podemos generar en relación al trabajo, ¿ya? Y también muy importante que eso sea actualizado. Eso quiere decir que no basta con que yo comunique una vez cómo se contagia el coronavirus, sino que tengo que ir reforzándolo y variando también las medidas de prevención, ya que van cambiando continuamente a medida que también va cambiando este virus. Adaptar e implementar. Esto es muy importante dentro de las empresas, ya que se van a generar 3 tipos de medidas por lo menos, que son medidas de ingeniería, medidas administrativas y medidas de protección personal. Si lo vemos dentro de la jerarquía, ya no podemos eliminar el virus, ¿cierto? Y tampoco podemos sustituirlo por otro, entonces el riesgo siempre va a existir. Por ende, tenemos que generar las medidas ingenieriles, medidas administrativas y de señalización y las medidas de protección personal. Por ejemplo, medidas ingenieriles, si un puesto de trabajo debe ser compartido y no tenemos esta distancia, no sé si han visto estas micas protectoras en las cajas de los supermercados, todo lo que tenga que ver con atención a público, sería una medida ingenieril. Tenemos medidas administrativas como este rotativo de turnos, ya dentro del espacio de trabajo, ¿cierto? Etcétera. Y la medida de protección personal, como por ejemplo la mascarilla que sí debe ser utilizada. Prioriza la salud mental, algo muy importante, ya que se generó y se incluyó dentro de este paso a paso laboral. Habían varias cosas de las anteriores que mencioné que se estaban realizando anteriormente y la autoridad sanitaria así lo requería igualmente, pero no hablaba mucho de la salud mental, pero sí ahora se incluyó como un paso y se incluyó como algo muy importante, ¿ya? No solamente la salud mental, eh, no solamente la salud mental en relación a que la empresa se haga cargo, ¿cierto?, de los trabajadores que están o que tuvieron COVID positivo, ¿ya?, sino que también de las personas que no lo han tenido, personas que tuvieron eh, familiares que estuvieron contagiados, todas las personas que tienen que volver y tienen miedo de volver al lugar de trabajo, ¿ya? Que son grupos de riesgo, que están al cuidado de personas enfermas, personas de adultos mayores o niños menores de 14 años, ¿ya? Todo eso es muy importante, esto ya afecta a la salud mental de los trabajadores, ¿ya? Por esto tenemos que tener un diálogo permanente y una comunicación efectiva, es decir, que nosotros debemos hablar con nuestros trabajadores y eso no puede ser solamente una vez, sino que se tiene que generar constantemente, ¿ya?
ver las cargas de trabajo, garantizar el derecho a la desconexión. Esto habla en relación a las personas que sí van a seguir con teletrabajo o trabajo a distancia, o las personas que están generando, ¿cierto?, un trabajo mixto. Que también va a ser una modalidad que lo más probable es que dentro de varias empresas siga a lo largo del tiempo y no necesariamente va a acabar luego que acabe la pandemia, ¿ya? Garantizar este derecho a la desconexión, ya dentro del teletrabajo, el trabajo a distancia, se nos confunde un poco lo que tiene que ver con los quehaceres del hogar, ¿cierto? Si tienen hijos o alguna mascota, algún familiar o otras personas que vivan con uno, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir jugando ahí con los tiempos en relación a la parte laboral como también a la parte personal. Y es mucho más difícil que desconectarte siendo que estás igualmente en tu casa generando este trabajo. Colabora en la trazabilidad. Esto es lo que yo les comentaba. ¿Ya? Nosotros tenemos un protocolo en caso de COVID, qué es lo que hay que hacer en caso de COVID-19. Como prevencionistas tenemos que generar una lista de contacto estrecho que debe ser entregada a nuestra autoridad sanitaria. ¿Ya? Junto la podemos entregar con el organismo administrador, pero es responsabilidad de la empresa hacer esa entrega y saber cuáles fueron los contactos estrechos dentro del lugar de trabajo en caso que tengamos un paciente cero, ¿ya? O con COVID positivo. Generalmente ese paciente cero es, es contagiado por un contacto familiar, ¿ya? Que se nos sería no sería un contacto como laboral, pero sí, si él contagia, si esa persona o paciente cero contagia a otros trabajadores, ellos sí tienen un contagio que es laboral. ¿Ya? Entonces, es muy importante que colaboremos en esta trazabilidad, hay que tenerla muy en claro, tienen que cumplir con las circunstancias porque la autoridad sanitaria es ella aquella que decide que sí son o no son un contacto estrecho para poder generar, ¿cierto?, esta aplicabilidad y ser consideradas como labores y todo lo que conlleva al pago de licencias, etcétera. ¿Ya? Tenemos que simplificar, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver en relación a la empresa, como también en relación a que los trabajadores también tengan una buena, o sea, ya están enfermos, entonces igualmente simplificarles un poquito las cosas. Evalúa y actualiza, ¿ya? El último paso es evaluar y identificar y saber que todo lo que tiene que ver con el COVID-19 se genera una actualización constante a medida que va generando, ¿cierto?, también un cambio este virus, pero también tenemos que evaluar todas las disposiciones que están implementadas, monitorear periódicamente, ya hacer una mejora continua de todos nuestros procesos, de todas nuestras medidas que estamos generando a raíz de este virus, ¿ya? Y también en relación a lo que pide, ¿cierto?, la autoridad sanitaria. Tenemos que realizar todos los cambios que sean necesarios. En caso de una fiscalización, se piden, ¿cierto?, distintas cosas, se piden distintas cosas, pero también van cambiando día a día dependiendo de lo que se dice también y lo que dispone el Ministerio de Salud, ¿ya? Para la gestión ambiental no hay mucho, ¿cierto? Sino que se ha visto, ¿ya? Se ha visto que se está generando como esta repercusión extra o esta repercusión, ¿cierto?, paralela a todo lo que tiene que ver la pandemia, y es todo lo que tiene que ver con los residuos que se están generando a raíz de la utilización y la limpieza y la desinfección, como también de los elementos de protección personal, ¿ya? Dentro del Ministerio del Medio Ambiente se establecen buenas prácticas de limpieza y desinfección en los lugares con alto tráfico de personas, ¿ya? Es lo único que se establece como en relación a la parte como ambiental, para cómo nosotros tenemos que generar, ¿cierto?, esta limpieza y desinfección de las superficies, pero también las distintas sustancias químicas que nosotros podemos utilizar, ya que quizás van a ser vertidas, ¿cierto?, al suministro público y van a poder llegar también a todo el medio ambiente, ¿ya? También la disposición y almacenamiento de los residuos, ¿ya? También se genera, ¿cierto?, esta disposición
que necesariamente va a ser aparte. Nosotros tenemos que estos residuos, mientras no sean peligrosos como, y estén establecidos a raíz del REAS, ¿ya? En un establecimiento de salud donde nosotros tengamos que hacer una disposición aparte y un almacenamiento aparte de estos residuos para que sean dispuestos de manera distinta, todo lo que tiene que ver como por ejemplo mascarillas, ¿cierto? Y guantes dentro de una empresa que se esté utilizando, se esté generando limpieza y desinfección, esa disposición y almacenamiento lo único que se establece es que se ocupe una doble bolsa, pero por el contagio que pueda generar a los trabajadores, a los recolectores de residuos, eh, pero igualmente se genera una disposición hacia la recolección normal. Ya no es algo aparte ni se está generando algo distinto a eso. Pero sí existe estas buenas prácticas y sí existe algo que nosotros podemos tomar para poder generar esta limpieza y desinfección sin o dañar en verdad lo menos posible a nuestro medio ambiente. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, he visto varias que han aparecido dentro del chat, que las podemos ir contestando. Espero les haya gustado la presentación y muchas gracias por la invitación también. Carolina, muchas gracias por tu exposición muy clara, precisa. Justamente queríamos pasar a las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, les quiero pedir a los participantes que se ha estado compartiendo un link con un mente. Yo les quiero mostrar cómo va esto avanzando, que me parece interesante que ustedes lo vean, para que se den cuenta que sus conceptos un poco se van repitiendo y van generando ideas. Entonces yo voy a compartir. Se puede ver cómo va avanzando esto. Entonces aquí ya tenemos que lo más importante dentro de lo que ustedes han opinado es la responsabilidad. Tenemos compromiso, autocuidado, trazabilidad, conciencia social. De esa forma nosotros vamos generando esta nube de ideas para ir rescatando los elementos esenciales de lo que estamos trabajando. Así que les pido por favor que vayan participando para que vean cómo su opinión va formando parte de esta exposición. Ahora, para seguir con las preguntas. Aquí partamos con lo primero que nos preguntaban era, ¿cuál es la mejor recomendación para viajar en el transporte público? ¿Qué recomendarías tú? Sí, bueno, para el transporte público es súper difícil generar este distanciamiento físico que se habla, ¿cierto?, a más de 1 metro. Eh, eh, la idea es que nosotros tengamos, ¿cierto?, estos elementos de protección personal, ya que es la mascarilla, ¿cierto? Podemos utilizar algún extra como guantes, incluso hay distintos dispositivos que ahora se están utilizando que es como un extra a la mano, no sé si lo han visto, que es como para poder agarrarse de las manillas del transporte público, pero generalmente es la utilización de todo lo que tenga como protección personal, ¿ya? Lo hablo como usuaria. Dentro de las empresas que tienen, ¿cierto? Que se genera este transporte público, ya ahí nosotros tenemos que hacer una limpieza y una desinfección adecuada que se realiza, por ejemplo, en los metros o buses. Ya, Pero para yo poder utilizarlo, más que nada el elemento de protección personal. Otra pregunta que aparecía por acá, la vi, dice, ¿es verdad que las personas generan inmunidad luego de contagiarse? Se Que es había algo que dicho que se ha sí, comentado claro. mucho. Se había dicho que sí, que se generaba como una inmunidad, entre comillas, ya que uno no podía volver a contagiarse, pero creo que no me acuerdo si fue hoy o ayer, apareció una persona que después de 4 meses es asintomático, pero sí tiene de nuevo coronavirus. Entonces no podría afirmar que tengan una inmunidad porque ya pasó que una persona se contagió nuevamente. Perfecto. Aquí hay como varias cosas que se van mezclando entre las preguntas. Una de ellas, por ejemplo, habla de cuando un trabajador tiene algún familiar que está contagiado y el trabajador ha estado yendo a su empresa constantemente, ¿la empresa puede seguir trabajando o debe seguir algún protocolo? Claro, se generan protocolos, va a depender del contacto que haya tenido el trabajador, pero cuando
ese trabajador tiene un familiar que es positivo, ya él ya tiene un contacto estrecho no laboral, pero sí tiene un contacto estrecho y él debería hacer un PCR y la empresa enviarlo a cuarentena preventiva. Ya, y eso es solamente a él, no al otro resto de los trabajadores. El resto de los trabajadores serían el contacto estrecho del contacto estrecho, entonces no necesariamente está obligado como a enviarlo a cuarentena preventiva. La mayoría de las empresas sí lo hacen, pero es una determinación de la empresa, al igual que el pago de su remuneración, etcétera. Eso ya es parte de, como de protocolos internos de la empresa. Ya, perfecto. Ahora, desde el punto de vista de, hablemos de esto de las mutuales y desde el punto de vista de los contagios, si un trabajador se contagia en la empresa, ¿quién debe cubrir el cuidado del trabajador, la mutual o su sistema de salud? Claro. ISAPRE, FONASA. Ajá. Si nosotros tenemos un contagio dentro del lugar de trabajo y se determina que fue laboral, que no fue externo, es decir, de su casa, lo cubre la mutualidad. Si es externo, lo cubre la ISAPRE del trabajador. Ya, todo depende de dónde se contagió. De dónde Mira, se vamos a encuentra. aprovechar, ya perfecto, vamos a aprovechar, Cristian levantó la mano para que quiere participar con una pregunta. Da un minuto, Cristian, por favor. Cristian, si puedes activar tu micrófono y preguntar. Muchas gracias. Mira, consulta, la gente que está en teletrabajo, ¿Sí? como tú hablas del lugar de trabajo, mi lugar de trabajo hoy es mi casa. Y si por alguna razón externa o lo que sea, puedo, por ejemplo, salir a comprar y me contagio, estoy trabajando para la empresa. O sea, ¿también tendría derecho a ir a una mutualidad? ¿O va a Como ser candidato. la mutualidad la que defina? Claro, no define la mutualidad. Es igual que los accidentes, ¿cierto? Las enfermedades profesionales. eh, o sea, perdón. No lo va a definir la mutualidad al igual que accidentes o enfermedades profesionales, ¿ya? Sino que esto lo va a definir la autoridad sanitaria. Mientras se genera un contacto estrecho, nosotros tenemos un formulario de preguntas, ya que se van a realizar dentro de el box de atención, ya igual se va a atender al trabajador y se va a generar, ¿cierto?, esta condición de ver si es laboral o no es laboral, ¿ya? La autoridad sanitaria va a ser quien va a determinar si se va a generar este contacto estrecho como laboral o no. Obviamente, el teletrabajo es súper difícil marcar la línea entre los incluso accidentes de trabajo que se puedan ocurrir dentro del lugar ya que es tu casa, ¿cierto? Entonces, algunos van a ser contados como laborales y otros no, dependiendo de lo que se esté realizando también en el momento. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. A ver, Stephanie está levantando la mano. Si puedes compartir tu audio y preguntar, no hay ningún problema. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Stephanie. Hola, hablando sobre las mutuales, en el caso de que el trabajador se contagie dentro de la empresa, pero la empresa entregó todas las medidas, ¿igual debe pagar la empresa, o sea, la mutual? Sí, mira, igual cuando nosotros hablamos de un contacto estrecho, para que sea un contagio como laboral, tiene que cumplir con las circunstancias. No cualquier contacto va a ser un contacto estrecho. Recuerden que tiene que ser cuando yo tengo, no sé, más de 15 minutos, pero sin mascarilla, a menos de 1 metro, más de 2 horas en un lugar cerrado, sin mascarilla también. No todo el mundo, aunque yo, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que es mi paciente cero y viene contagiado de su casa y tuvo contacto con otro trabajador y ese trabajador habló con él a 3 metros de distancia en un lugar abierto con mascarilla, no va a ser contacto estrecho si él está contagiado y no va a ser laboral. Tiene que Ya, cumplir con las circunstancias. Y en el caso de que sea que no es laboral, va a ser derivado a su centro asistencial por su ISAPRE o por la previsión que tenga el trabajador. se entiende, muchas gracias. De nada.
No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Stephanie, cuéntenos. No, acabo de hablar. Sí, la Gracias. Perfecto. compañera que no habla. Cristian, subió la mano, Cristian? ¿O ya Sí, preguntó? sí me apareció otra duda a propósito de lo que acaban de hablar. Por ejemplo, yo tengo, y la única manera de saber si tengo o no contagio es el PCR. Entonces yo me voy a dirigir dónde, si es que pretendo, digamos, saber, dijo yo dónde ir, y sigo en la línea del teletrabajo. Ujú. Sí, igualmente, por ejemplo, si tú puedes acercarte igualmente a la mutualidad, ¿ya? La mutualidad igualmente va a atender y en el caso de que sea laboral, vas a realizar el PCR. Si no es laboral, la mutualidad deriva a un centro de salud. Pero eso no quiere decir que tú no puedas ir inmediatamente a un centro de salud, realizar el PCR y en el caso de que sea laboral, se toma con todos los resguardos y se toma todo lo que tiene que ver con el pago de la licencia por parte de la mutualidad. Eh, no sé si Ok, aclaró tu duda, Cristian. sí, lo que pasa es que, a ver, hoy día con el tema del coronavirus, Ujú. claro, es súper importante el tema del tiempo que voy a estar ausente de la empresa. Sin embargo, Claro, de la distancia del coronavirus. Ujú. y hoy día existen muchas instancias, por ejemplo, las residencias sanitarias en las que se hacen cargo de la persona con síntomas, digamos, bajos, sea necesario la intervención médica de un paciente. Entonces, por ejemplo, existen esos dos casos. El primero, claro, preocuparme por quién me va a pagar el tiempo que voy a estar fuera de la empresa. Pero por otro lado, la mutual normalmente lo que está absorbiendo en cuanto a tratamiento médico no sería mucho, digamos, sino que podría igual ellos derivar a residencias sanitarias puestas hoy día por el gobierno. O sea, claro, igual la mutualidad puede derivar, la empresa también, claro, podría derivar a la residencia sanitaria. Eh, lo que hace la mutualidad en el caso de que no sea laboral y la persona se presenta en el hospital del trabajador, por ejemplo, es entregar igualmente una licencia de 4 días. Con eso y una como derivación. Esa derivación se entrega, ¿cierto?, en el centro asistencial más cercano y ahí se puede realizar el PCR y extender, ¿cierto?, esta licencia en el caso de que sea positivo. Y el pago se va a realizar, si no es laboral, se paga por la ISAPRE y si no, por el organismo administrativo. Ok, ahora sí, ya tomando todo, me queda un poco más claro acerca del proceso. Yo, digamos, en el caso de cualquier cosa, elijo lo que más me quede cerca y para tener un diagnóstico. Y Claro, luego vemos a quién derivamos para el tema administrativo de los pagos. Muchas claro. gracias. Eh, Carolina, muchas gracias. Mira, otra pregunta. A nivel empresarial, por ética dicen que no pueden dar nombres de la persona contagiada. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad? Sí, es cierto. No, no se puede dar el nombre de la persona. A ver, los trabajadores pueden tener noción de quién es el contagiado, ¿ya? Pone la información en relación a que se tiene que generar esta lista como de contacto estrecho, pero no se puede realizar ningún tipo de comentario ni pueden saber en relación a su estado de salud ni diagnóstico, ¿ya? Porque eso es derecho de los pacientes de que sea confidencial. Perfecto. Ahora, dentro de todo este proceso, aquí, por ejemplo, preguntan, ¿es recomendable que las empresas llamen a trabajar a personas con enfermedades de base? Siendo que estas pueden claramente, o sea, podrían realizar sus actividades por teletrabajo. Claro, es que igual ahí estamos, también un poquito caemos en la línea de que por qué tendríamos que saber que estas personas tengan enfermedades de base como para poder llamarlas o llamarlas a trabajar una vez que estén dentro de la empresa. No No, sé o sea, si me una vez entiendes. son Ya, trabajadores y
como de los Conocen su grupos de historia, riesgo. digamos, sí, de los grupos de riesgo. Claro, va a depender de la etapa que se esté en relación a las comunas. Todo lo que tenga que ver con el retorno de los trabajadores va muy de la mano con el retorno laboral que está estableciendo la autoridad, ¿ya? Igualmente las empresas tienen que generar un plan de retorno seguro para la organización, en donde obviamente va a priorizar que las personas que tengan ciertas enfermedades de base, que sean de grupos de riesgo, vayan entrando después que las personas que no lo sean. Hay que igual Perfecto, priorizar. perfecto. Ahora, a nivel de estadística, por ejemplo, aquí hacen una pregunta. Un bebé de 2 años presentó síntomas en la familia, pero nadie más. Le realizaron el test y salió positivo. Dieron por hecho que toda la familia estaba contagiada. Ahora la pregunta es, cuando cuentan a los contagiados, ¿consideran solamente a quien se hizo el examen o a toda la familia? Igual puede escapar dentro de las cuentas las personas que no se realizan el examen, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque si yo tengo, por ejemplo, COVID positivo, yo me realizo el examen y salgo como positivo, pero quizás no van a saber con quién yo vivo, quién se relacionó conmigo, pero sí se asume que esas personas también están contagiadas, ¿ya? Eh, si tenemos la información y se entrega la información a la autoridad, claro que van a estar dentro de la cuenta, pero si no se entrega, no van a estar dentro de esa cuenta, ¿ya? Si ustedes vieron, se agregó otro como ítem, aparte de los que están los sintomáticos, los asintomáticos, ¿cierto? Y otra cuenta que es como para los que no se han reportado, pero si se dan cuenta es súper bajita. Ya, ok, esa era una pregunta de Marta Araya. Víctor Rivera nos pregunta, ¿una persona con asma en el ámbito laboral es de riesgo? Tenemos ciertas enfermedades que sí van a ser como enfermedades de base, ¿ya? Va a depender del grado de asma que tenga la persona, va a depender del grado de hipertensión, por ejemplo, que tenga la persona, etcétera. ¿Ya? Pero Ya, perfecto. generalmente las que son como un desmedro de su capacidad respiratoria, sí están siendo grupos de riesgo. Ya. Por acá Camila nos pregunta, ¿por qué son 14 días? ¿Puede ser que alguien pueda volver a su trabajo y seguir con el virus? ¿Es necesario un examen para dar el alta médica? Haz varias preguntas en una, Sí. pero es Eh, interesante, ¿no? Se realizan exámenes para generar el alta médica, pero no necesariamente se realizan siempre. 14 días se estableció como número por la Organización Mundial de la Salud, ya no es algo solo de acá de Chile, eh, y se generó este como recuento. Igual para personas que han estado, por ejemplo, conectadas, se realizan 28 días y no 14. Eso va a depender también un poquito de la criticidad que tuvo la persona o la dificultad respiratoria que tuvo la persona, ¿ya? Pero se establece que ese tiempo, que después de ese tiempo esa persona no seguiría contagiando, más que se haya recuperado o no. Ah, ya, perfecto. Ujú. Por aquí, bueno, Leonel Mancilla nos comparte un poco de información, nos dice que en Minera Escondida toman la medida de realizar PCR antes de subir a faena para mantener una estadística de contagiados antes de subir. Dice, son buenas medidas. Y como dice usted, toda persona con enfermedad base quedan en sus hogares. O sea, es lo que nos comenta Leonel. Eh, Que no todas y las empresas van a tener a su disposición poder realizar estos PCR de forma continua. Y aparte que tenemos este distanciamiento entre que ellos, antes de ir a la faena, es decir, que subir, ¿cierto? Como se dice, eh, se pueden realizar este PCR y suban solamente aquellos que tengan un PCR negativo. Y hay empresas que no va a poder ser tan controlable. ya, perfecto. Víctor nos pregunta, cuando uno compra, ¿es necesario limpiar todo lo que uno compra con amonio cuaternario o alguna otra alternativa? Se establece que igualmente dentro, en las superficies queda resto cierto de gotitas y otra persona que estuvo contagiada lo tocó, ¿ya? Eh, Han cambiado los días que quedan como en cada superficie, cambian
como relativamente bastante seguido, ya como la permanencia que tiene el virus en la superficie. Pero sí existe, no necesariamente con amonio cuaternario, pero sí con otros métodos de limpieza. ¿Ya? Ya, pero el amonio es una alternativa viable. Es una de las alternativas, sí, es una de las alternativas, pero igualmente como el lavado de manos, que es muy importante y que es lo que se prioriza también dentro de los lugares de trabajo, también se puede generar un lavado de las caretas, por ejemplo, que se utiliza. Ya. Qué otro elemento podría ser útil para limpiar en vez del amonio? Es que tenemos distintos como soluciones que tienen que ver con cloro. Ya, con Ya todo cloro. lo que tenga que ver, claro, con cloro en relación al cloro como para las superficies, ya no para las manos, por ejemplo. Correcto. Perdón, hace un rato ya que Oscar tiene levantada la Sí. mano. Oscar, te pido, Oscar, antes de que hagas la pregunta, si puedes activar tu cámara para verte y poder interactuar aquí de una forma más activa. Sí, gracias, Francisco. Mira, me metí desde un equipo distinto, digamos, y no voy a poder, digamos, mostrarme y saludar Ah, ya, a ok, Carolina. No hay Así ya, problema. que perfecto. las disculpas del caso. No hay Sí, problema. Carolina, muchas gracias por la presentación. Estuvimos, estuvimos bien atentos, digamos, a toda la presentación. No obstante, digamos, uno, y tú lo mencionaste, viendo las noticias, viendo, digamos, que, por ejemplo, Nueva Zelanda, que era el país que mejor había manejado la crisis, hoy día nuevamente, digamos, surge un rebrote, donde vemos este caso de el primer paciente reinfectado, donde vemos que el virus puede estar en la carne de pollo, etcétera, etcétera, en el agua. Nos da un miedo terrible, digamos, este plan paso a paso laboral. Entonces, en definitiva, digamos, no sé cuál es tu apreciación, si son realmente efectivas, digamos, estas medidas, porque la evidencia dice que lamentablemente cuando las ciudades se desconfinan, nuevamente viene el rebrote. Entonces uno piensa, digamos, que la única solución a todo esto va a ser la vacuna. Efectivamente, ahí estaba viendo el comentario de Leonel Mancilla, poniendo el caso de Minera Escondida. En Codelco se hizo lo mismo, ¿ya? Se aplicaban test rápidos de PCR a los trabajadores, pero no es una medida eficiente, porque tuvieron que cerrar una de las faenas, efectivamente porque el hecho de compartir, de estar todos juntos, los trabajadores, imagínate las medidas de seguridad que tenía Codelco, que maneja Codelco, no fueron suficientes para permitir, digamos, el brote, digamos, en una de las faenas acá en Teniente, digamos. Entonces, te quiero decir que en definitiva se agradece mucho todo lo que tú nos expresas. Son cosas, digamos, que uno debiese tener en cuenta siempre, sobre todo, digamos, para el autocuidado de su familia, de su grupo laboral, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, digamos, vemos que a veces no tenemos ninguna solución para esta pandemia. Entonces la pregunta es, primero, ¿cuál es tu apreciación respecto a este plan paso a paso de la autoridad sanitaria? Y recordemos que la autoridad sanitaria, digamos, como en todos los países del mundo, han cometido errores, digamos, han habido, digamos, ya llegamos cerca de, dicen la cifra, 15.000 fallecidos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final para todos nosotros de decir, mira, hay que aplicar bien, digamos, estas medidas preventivas, pero en definitiva, digamos, es medio complejo empezar ya a hablar de una vuelta al trabajo, siendo, digamos, que conocemos ya estas evidencias de rebrote? Esa es la primera pregunta. Y la otra que me interesa mucho también, y se la hago ahí a Francisco, sobre la profesora de inglés, nuestra querida profesora de inglés, que fue, digamos, que supimos que fue contagiada por COVID. Me gustaría saber ahí cuál fue el protocolo que usó IP Chile, sobre todo, digamos, que ella continuó, digamos, ayudándonos, digamos, a sacar adelante el ramo y mediante, digamos, trabajo desde la casa. Si me pueden
ayudar a contestar ambas preguntas. Saludos, Carolina, gracias. Primero yo. Sí, por favor, Carolina. Gracias, Oscar, por tu consulta. Bueno, apreciación, creo que, bueno, el paso a paso laboral que se creó ahora con todos estos pasos o ámbitos, que son los 7, es mucho mejor que lo que había anteriormente. Ya es difícil, lo digo, trabajando dentro del organismo administrador, es difícil ir asesorando a las empresas, siendo que van cambiando y va mutando el mismo virus, como van mutando también todas las medidas que se han ido disponiendo. O sea, primero decíamos que la mascarilla, por ejemplo, no era efectiva, después que sí era efectiva, después que teníamos que usar la mascarilla, no ocuparla, los distintos métodos de desinfección, todo también ha mutado. Sí creo que hay que tomarlo con mucha cautela, no generar desconfinamientos innecesarios, ¿ya? Si la empresa puede realizar teletrabajo y mi trabajo no es indispensable que yo lo realice de manera presencial, ¿no? Todos los trabajos son importantes, pero estos llamados indispensables, que son aquellos que tengo que ir a trabajar y si no voy no funciona la cosa, si se puede hacer un teletrabajo, un trabajo a distancia, yo creo que es lo mejor. Eh, Muy importante que las personas también generen este autocuidado, que aunque la autoridad sanitaria diga que, eh, no sé, genere este desconfinamiento, pero si las personas igual se juntan para celebrar el cumpleaños, por ejemplo, dentro del mismo hogar, no vamos a tener nuevos brotes, ¿ya? Y si las personas van a un mall chino, por ejemplo, y se agolpan ahí y no existe un protocolo que sí está a disposición y que sí se generó por la autoridad sanitaria y ni la empresa ni las personas lo siguen, claramente vamos a volver, igual que los otros países, a tener un rebrote y a entrar en confinamiento nuevamente. Yo creo que sí en algunos lugares fue apresurado, ¿ya? No estoy en contra del paso a paso laboral completamente, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, comunas que son de alto flujo de gente como flotante, ya como por ejemplo Estación Central y Santiago, quizás fue un poco apresurado. Pero en sí, como el documento ya es efectivo y si lo se realiza dentro de las empresas podemos generar una contención. A mi parecer es súper personal. Muchas gracias, Carolina. Bueno, en relación con la docente, a ver, un poco para, como bien decía Carolina hace un rato, que tenemos que mantener ciertos espacios de privacidad. Solo quiero comentar que desde IP Chile y Sede Virtual estuvimos en constante contacto con la docente, apoyándola de todas las formas que nos fue posible, dando todos los plazos que eran necesarios para que ella pudiera realizar su labor de la mejor manera posible, sin presiones y un poco respetando sus tiempos. De esa forma nosotros estuvimos acompañándola y como usted bien lo dijo, ella pudo cumplir con sus labores como corresponde o como ella lo quería. Por tanto, eso es lo que yo podría decir desde acá. Sería bueno si, de todas maneras, si puede, si tiene la posibilidad de contactarse con la docente, escríbele, mándale un correo, preguntándole y creo que ella sería un poco más, podría expresar un poco más. Desde nuestro punto de vista, nosotros, como insisto, les dimos todas las facilidades, la apoyamos para que pudiera desarrollar su labor lo mejor posible. Eso. Leonel, levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Buenas tardes, mire, me queda poquito tiempo, vamos bajando hoy día, así que, pero como dice todos ustedes, estamos en un déficit bastante general a nivel país de una cultura preventiva. Entonces, mientras no entendamos que esto es una cultura para prevenir nuestros hogares,
ya que nosotros, como dijo el colega anterior, Codelco igual tuvo una reacción tardía versus a donde nosotros trabajamos, que es Minera Escondida, pero aún así, sí, a nivel país estamos siendo muy irresponsables. Aparte de todas las medidas, también nosotros nos recomiendan hacer mantenciones del filtro de polen, que es súper básico en los autos, ya que ahí se genera toda la cantidad de bacterias. Pero falta mucho, esperemos que esto se mejore. En mi opinión, a nosotros nos cuidan bastante, PCR todas las semanas, test rápido acá en faena, amonio cuaternal, alcohol gel, mascarillas para nuestra familia, pero son diferentes las realidades. Entonces, mientras las personas que nos administran a nivel país no comprendan que esto debe ser equitativo, vamos a seguir generando mayores contagios, y esa es la idea, es prevenir. Esa es mi humilde opinión, los dejo, que estén muy bien. Nosotros vamos bajando, está nevando, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti Gracias. por la participación y gracias por darnos tu experiencia. Y cuidado con la bajada, mira que la nieve, así que mucho cuidado. Pero supongo que todos tienen Sí. todas las medidas de prevención. Sí, acá nosotros nos vamos en buses directos. Las personas que son de más lejos, la compañía les puso charter. Y los que somos de Serena nos vamos en buses con 28 personas, directo. Ya, perfecto. Así que, pero Bueno, con aquí- todas las medidas preventivas. Y esa es la idea, Perfecto. que los supermercados que tienen grandes poder adquisitivo deberían igual a veces copiar lo bueno de otros lados. Me parece muy bueno Sí. tu comentario. Aquí aprovecho de comentarte además que Oscar te envía saludos. Oscar Miranda, quien estaba hablando hace un rato desde Codelco. Bien, muchísimas gracias, Leonel. Por ahí estaba levantando la mano Macarena hace un rato. Si puedes activar la cámara, Macarena, activar el micrófono y preguntar, ideal. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Hola. tardes. Es más bien como una apreciación que tengo que hay ciertas medidas que entre los ministerios, o siendo que el Ministerio de Salud es quien lleva en general las medidas preventivas, se van contradiciendo. Por ejemplo, cuando uno va consultando a estamentos de otros lugares, me tocó personalmente porque como estudiante hice una consulta a la Dirección del Trabajo en relación con las personas que tienen enfermedades de base. Y por ejemplo, el Ministerio de Salud da mucho énfasis en que las personas con enfermedades de base no trabajen físicamente en sus lugares de trabajo si es que pueden teletrabajar. Pero la Dirección del Trabajo dice que casi que no importa, que si tu empresa te llama a trabajar, tú tienes que ir. Y que la única forma de que tú no vayas es que tienes que presentar una licencia. Entonces está induciendo a los trabajadores a correr un riesgo innecesario si ellos tienen las condiciones para teletrabajar. Entonces, esa es una cosa que a mí me parece muy impactante de cómo trabaja la conexión intergubernamental para poder hacer medidas preventivas que sean eficientes para las personas. Porque son dos organismos que son muy importantes y en los que los trabajadores creen. Entonces, por un lado, tenemos un Ministerio de Salud diciendo que debemos cuidarnos mucho, que debemos tener una protección especial con ese tipo de personas, porque son las personas que pueden presentar enfermedades mucho más fuertes que las personas que no tienen enfermedades de base. Y por otro lado, tenemos la Dirección del Trabajo diciendo que si te llamaron, no queda de otra que ir. Claro, igual va a depender mucho del tipo de enfermedad de base. No todas las enfermedades de base van a ser incompatibles con el trabajo en esta pandemia, pero obviamente si tenemos una enfermedad de base eh, que baja, no sé, pues tiene una inmunidad baja, tiene que ver con el sistema respiratorio, ya, no sé, de repente quizás uno tiene alergia, por ejemplo, no, que me tocó una pregunta que si tenían alergia era una enfermedad No, de pero yo hablo base de que la como para no mensal ir a trabajar. Pero yo hablo claro, de las si mensajes son las que nombran ellos, que son la hipertensión, claro, la exacto. diabetes, gente que yo conozco que realmente tiene esas enfermedades, que son enfermedades que tienen un cuidado ya de remedio, que tienen el sistema inmunológico deprimido Claro, por la cantidad de años que ya tienen con estas enfermedades, y aún así como que la única opción que tienen es que ellos
preventivamente pidan una licencia médica para, Claro, va a para no ir depender a como trabajar. del grado, porque igual a mí me ha tocado que quizá hay gente que sí tiene hipertensión, pero que está controlada, no es de hace tanto tiempo, entonces esas personas sí, por ley, por normativa, por institucionalmente, sí pueden volver a trabajar, ¿ya? Eh, no cuando esté en cuarentena, sino que ya cuando exista un retorno. Eh, pero sí hay tipos de personas que tienen hipertensiones que son como más graves, por decirlas así, eh, o que no están controladas, por ejemplo, que ahí sí van a necesitar cierto quedarse en la casa si es que se puede realizar ese teletrabajo. Si no, lo Pero va a asesoría con depender licencia también médica. de la, claro, pero va a depender también de los procedimientos, los protocolos internos que tenga la empresa. Y tengo una No consulta aparte. necesariamente. Cuando ya se vuelva al trabajo en las comunas que tienen fase 2, fase 3, etcétera, ¿cómo van a operar, por ejemplo, los casinos o los baños que son como más de uno, que son modulares? ¿Tienen que hacerse normativas para cuánta cantidad de gente tiene que ingresar a esos lugares? Claro, igual ya existe normativa, va a depender del metraje del lugar, pero también utilizando barreras físicas, ya como medidas ingenieriles, dentro de los mismos casinos, generando charlas y también la señalización adecuada, como para el autocuidado de las personas, como por ejemplo que no utilicen los utensilios, sean personales. em, por ejemplo, ya no hay como estos casinos que son como buffet, sino que te entregan tu comida ya servida anteriormente por una persona que tiene su elemento de protección personal. Eh, no es algo que tú puedas, estés mirando la ensalada y tú echándote la ensalada, sino que te entregan todo listo. También se realizan medidas administrativas como turnos. Ya no es todos ocupando el casino, sino que van por turnos cierta cantidad de personas de tal hora a tal hora. Ya ahí si te pasaste, ya mala suerte, no, no almorzaste, ¿cierto? Pero se generan estas medidas igual, Ya, gracias. ¿ya? De nada. Muchas gracias, Carolina. Dejamos el micrófono abierto. Si alguien tiene alguna consulta que quiera participar, por favor levante la mano, escríbalo en el chat. Aquí, bueno, están dando agradecimientos por la charla, muy buena. Interesante pregunta, se agradece, muchas gracias. Excelentes charlas son los comentarios que aparecen dentro del chat. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguna última pregunta. Mientras aparece una nueva pregunta, yo quiero mostrarles cómo fue desarrollándose el Menti con el que estábamos trabajando. Para eso voy a compartir mi pantalla. Como ustedes pueden ver, esos fueron los conceptos que más aparecieron, donde la responsabilidad, la comunicación efectiva, el compromiso, el autocuidado, fueron como los elementos más relevantes en esta participación. Y esto debemos tenerlo muy presente, ya que, por ejemplo, tenemos conciencia social. Esto es parte de nuestro sello. La responsabilidad. Entonces, de esta forma nosotros vamos rescatando el sello que tiene IPES Chile con nuestros estudiantes y vemos cómo se ve reflejado de alguna forma en esta participación. Así que muchas gracias a las personas que contestaron esta encuesta. Veamos si hay alguna última pregunta. Antes de terminar, Carolina, me gustaría saber qué nos recomiendas a todos acá, quienes estamos presentes, para enfrentar esta situación en esta pandemia. ¿De qué nos debemos preocupar? Bueno, para nosotros de manera como doméstica y también laboral es el autocuidado.
¿ya? El autocuidado es una palabra que nosotros debemos utilizar y la utilizamos mucho como prevencionistas, por ejemplo. Eh, Nosotros tenemos que hacernos cargo también de nuestra salud, pero también tener una conciencia de que podemos afectar a otras personas, ¿ya? No solamente es nuestra salud, sino que es la salud de terceros, tanto sean familiares, conocidos, como también personas que nos podemos topar en el camino, ¿ya? Si yo estoy enferma o tengo una sospecha de que puedo tener COVID positivo, o sea, tengo que avisar a mi empresa, tengo que tomar los resguardos necesarios, no ir a comprar, por ejemplo, no tomar eh, una micro, un metro, ¿ya? Y también cuidarme en el sentido de utilizar mi elemento de protección personal, en el realizar distintos protocolos como el lavado de manos, que es muy, muy importante, y también generar la limpieza y desinfección adecuada, tanto de mi lugar de trabajo, ya, como también de mi hogar, en el caso de que yo tenga que salir, ¿cierto? En el caso de que yo tenga que generar algún tipo de compra, como también ir a mi empresa, ¿ya? El autocuidado y la responsabilidad es muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Aquí, como pudiste ver, los comentarios son muy buenos respecto de tu exposición. Se le Muchas agradece, gracias. se agradece tu participación. Eh, a ver, aquí, hola, soy Ana, trabajo en una escuela de inspectora. ¿Cree que los colegios están preparados para volver a clase? Bueno, súper subjetivo, ya yo no represento a ninguna institución, eh, pero yo como Carolina creo que no, que Ya. todavía no existe, creo que todavía esa preparación no existe, no debería ser, ¿ya? Yo lo pienso así. Eh, Quizás, claro, los inspectores y la gente que pueda trabajar dentro del colegio, puede ser que nosotros podamos tener un control, pero ya igual los niños es otro foco que a veces ni siquiera tienen síntomas, y la mayoría de las veces los síntomas son muy leves, lo podemos atribuir a un resfriado normal, un resfriado común, entonces igual es importante que ellos estén resguardados todavía, yo creo, en las casas. Ujú. Bien, muchísimas gracias. Como dice, es tu opinión, pero una opinión experta, así que hay que tomarla en consideración. Bien, antes de que cerremos, los quiero invitar para mañana, agradeciendo a Carolina, invitarles mañana, recuerden que en nuestra tercera charla, nuestro tercer día del ciclo y final, donde vamos a ver desde los derechos al trabajo colaborativo en tiempos de pandemia. Y aquí vamos a tener a una trabajadora social, nuestra docente Margot, Margot Peter Schwager, y a Sergio Mico, abogado y director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muy interesante las charlas, así que los esperamos para mañana y que estén muy bien. Muy buenas noches y descansen. Nos vemos mañana. Hasta luego, chao. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Que esté muy bien. Igual. La grabación